fue asado vivo, porque dice la Escritura que a través de eso que él padeció, nosotros tenemos el Espíritu Santo. También derramó su sangre para que seamos limpios de todo pecado. Sí, esa sangre que hablábamos en Hebreos 10:4, que dice que los machos cabríos no pueden quitar esos pecados, sino que antes se cubría esos pecados. Pero ahora, gracias a Dios por Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También dice, el castigo de nuestra paz, él tuvo que ser castigado, ser lacerado, molido, angustiado, afligido, desesperado. Dice ahí la escritura en Isaías 53, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, todo eso que él hizo, no lo hizo en vano, o sea, tenía un porqué. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que morir? Entonces la palabra de Dios nos muestra eso. ¿Por qué? El por qué y para qué. ¿Listo? También nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús las puertas se abren. En el nombre de Jesús salen los demonios. En el nombre de Jesús, las aguas del mar se calman cuando la mar está embravecida. En el nombre de Jesús, los enfermos son sanados. En el nombre de Jesús resucitan los muertos. En el nombre de Jesús recibimos perdón de pecados. En el nombre de Jesús recibimos la promesa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Entonces todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el arma más poderosa que Dios nos puede haber dado a nosotros como creyentes, porque ese nombre hace cosas que ningún nombre puede hacer. En el nombre de Jesús, ese nombre es sobre todo nombre, ese nombre es poder, ese nombre de Jesús es sobre todo nombre, amén. Entonces, por eso es que nosotros, al orar, nosotros empleamos ese nombre que es sobre todo nombre, para que así lo hagamos como lo dice la Escritura y también bajo los parámetros que Dios ya ha establecido. Amén. Entonces, esto es muy importante que a la hora que nosotros estemos orando, lo hagamos al Padre en el nombre de Jesús. El tercer punto es muy importante. El tercer punto es presentando una solución específica al problema. ¿Sí? Jesús, nosotros vemos en la Escritura que Dios espera que nosotros planteemos la solución al problema. Dios espera que nosotros planteemos soluciones, ¿m? A la necesidad o a la circunstancia conforme a su fe, no conforme a la fe que Él es, o sea, lo que Él es, no, no es a lo que Él es, sino conforme a lo que usted cree, a la fe que usted tiene. Por eso, cuando vayamos a orar, es necesario pensar antes, ¿qué vamos a pedir? Porque yo soy quien debo presentar una solución. Esto lo encontramos en el Padre Nuestro. Vemos que en esta oración, ¿sí? Vemos que en esta oración eh, no presenta problemas, presenta soluciones a los problemas, ¿sí? Voy a cortar acá un momentico. Karen, hay una personita que quiere entrar, ¿será que tú la puedes admitir, por favor? Profe, ya la admití. Vale, listo, listo. Entonces, estábamos hablando de que es necesario plantear soluciones al problema o a la necesidad o a la circunstancia, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí unos ejemplos. Ahí dice que Jesús no dijo, Padre, tengo hambre. Él nunca dijo eso, dijo, Padre, danos el pan nuestro, dánoslo hoy. Jesús no dijo, Padre, me están persiguiendo, ¿sí? Porque Jesús lo perseguían mucho, lo perseguían los fariseos, los herodianos, los saduceos, el pueblo de Israel, siempre lo perseguía y siempre lo quería como hacerle daño,
algunas veces en la palabra de Dios vemos de que Jesús iba a ser apedreado o lo iban a echar a un despeñadero, entonces él lo que hacía era orar y decirle, Padre, guárdame del mal, guárdame de los hombres malos y perversos, guárdame de los que me quieren hacer daño. Siempre estuvo presentando una solución. También dice cuando, por ejemplo, Jesús era muy asediado por mujeres, porque dice la escritura que Jesús era el hombre más hermoso de los hijos de los hombres. Según las escrituras, Jesús era de buen parecer. Como dicen aquí en Colombia, dice, uy, ese hombre era un churro, ¿sí? Jesús en su época era el hombre más hermoso y tenía que ser así. Tenía que ser un hombre sin defecto, sin tacha, sin mancha. Físicamente tenía que ser perfecto en todo, no tenía cicatrices, no tenía lunares, no tenía pecas ni nada de eso. Era un hombre perfecto delante de Dios y por esta razón lo seguían las mujeres, ¿sí? Entonces por eso él pedía al Padre. Él no decía, Padre, me asedian las mujeres, no, él decía, Padre, guárdame de la tentación. Entonces siempre vemos que el Padre nuestro o las oraciones que él cuando se dirigía al Padre siempre era presentando una solución, ¿sí? Entonces él oraba a Dios y le decía, Padre, guárdame de la tentación. Esta era la solución, guárdame de caer en tentación, de pecar delante de ti, porque dice la escritura que Jesús fue tentado en todo y Dios lo guardó. Dios lo guardó de mujeres, Dios lo guardó de tentaciones, Dios lo guardó de una caída, porque él oraba, porque él se mantenía orando. Vemos que Jesús dependía del Padre y por eso oraba a Dios Padre, porque también dice la Escritura que Él es poderoso. Nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha del mundo. Y así como lo hizo con Jesús, lo puede hacer con nosotros si le creemos a Dios. Amén. Otro ejemplo que vamos a estar viendo es que las personas se acercaban a Jesús presentando una solución a su necesidad o problema, ¿sí? A nosotros vemos ahí, un centurión dijo, di la palabra y mi criado sanará. Él no le dijo, Jesús, mire que es que mi criado se está enfermo y comenzó a contarle todo el rollo de por qué se enfermó. No, él dijo, di tu palabra y mi criado sanará. Siempre iba con la solución. Mi hija acaba de morir, otra persona, la hija de Jairo le dijo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa fue la solución que le dio Jairo a Jesús. Ven, ven a mi casa porque mi hija va a morir. Necesito que tú coloques tu mano sobre ella. Esa es una solución. En el Antiguo Testamento también vemos varios ejemplos donde, por ejemplo, vemos el rey Salomón, que al él ser puesto como rey sobre Israel, sobre, sobre este pueblo, él le decía a Dios, yo no sé cómo gobernar. Entonces él le pidió a Dios sabiduría. Entonces él fue también a Dios y pidió sabiduría. Ana, esposa de Alcana, pidió un hijo porque Alcana, o porque Ana era la esposa de Alcana, así se llamaba el señor Alcana. Esta mujer era estéril. No sé si ustedes saben la historia de Ana. Ana tenía una afrenta porque no podía tener hijos. Pero entonces Alcana tenía otra mujer que se llamaba Penina, dice Penina, dice ahí en la palabra de Dios, y ella sí le daba hijos a él, pero Ana no podía tener hijos. Y era la afrenta de ellas dos peleando. Ella, Penina le mostraba los hijos y Ana pues afligida porque no podía darle hijos a su esposo. Entonces Ana también pidió a Dios un hijo y le dijo, Padre, Señor, oh Dios poderoso, dame un chinito que te lo voy a dedicar a ti. Yo lo digo así porque pues aunque así no está en la palabra de Dios, eso es en nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces podemos entender un poquito esta parte y poderla aplicar a nuestra vida, decir, uy, Ana también se afligió y yo también puedo estar así necesitando alguna cosa porque no se la pedimos a Dios, pero yo debo de dar la solución. Como lo hizo Ana, Ana dijo, Padre, necesito un hijo, o Jehová Dios, necesito un hijo, te lo voy a dedicar a ti, y de ahí nació el profeta Samuel. También el rey Josafat pidió que lo guardara de una guerra, ¿sí? El rey Josafat era un rey
que venían 5 naciones contra él, 5 reinos venían contra él. Y alguien le avisó: "Miren, van a venir tales, fulanito, alguien aquí y van a hacer guerra contra ti". Entonces el rey dijo: "Guau, necesito mirar cómo está mi ejército, necesito mirar cómo están mis armas". Cuando se dio cuenta que eso no le serviría para contra grande multitud que venía contra él. Entonces lo que hizo fue humillarse delante de Dios y decirle: "Padre, ayúdame, yo no puedo con tal grande multitud, ayúdame". Entonces fue a Dios y le presentó una solución, y que si ustedes pueden leerla en la escritura, su final es espectacular, porque dice allí Dios: "Estad quietos y reconocer que yo soy Jehová". Y Dios peleó por él, por Josafat, por el pueblo de Israel. Jehová peleó por él, pero fue por la oración que ellos hicieron como pueblo unido. Y también vemos ahí que en la unidad se hace la fuerza. Cuando todos pedimos a Dios una misma cosa, Dios responde. Amén. También este paso que sigue es muy importante. Siempre debemos presentar a Dios una sola solución a cada problema o necesidad. No podemos plantear 2 soluciones. La oración no es ambivalente. Esto significa llevar 2 soluciones opuestas o totalmente diferentes, ¿sí? No podemos llevar 2 soluciones. Necesitamos una sola solución, ¿sí? Siempre debemos presentar una sola petición, no 2. ¿Listo? No podemos decir, porque hay oraciones ambivalentes como la que tenemos ahí en el ejemplo: "Señor, sánalo o llévate". Esa es una oración, es un ejemplo de oración que muchas personas hacen y dicen: "Señor, sánalo o llévate". ¿Qué está diciendo ahí? Está planteando 2 soluciones, y lo más probable es que muera la persona. Entonces, ojo con eso, no podemos hacer eso. Bíblicamente, nunca he visto en la palabra de Dios, y si ustedes quieren investigar, yo nunca he visto que alguna persona le haya pedido a Dios 2 cosas. Siempre le pedía una sola solución. Siempre es importante que tengamos en cuenta este paso. Cuando usted vaya a Dios y sabe cuál es su necesidad, su problema, también es necesario que conozca cuál es la solución. Hay problemas que se nos presentan en la vida y que muchas veces nosotros no sabemos cuál es la solución. Entonces, de esa manera nosotros podemos acercarnos a Dios y ser sinceros y decir: "Padre, no sé, guíame cómo debo de hacer, cómo orar, qué debo de pedir". Así como muchos, dice la palabra de Dios, si alguno está con falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar sin reproche. Hay situaciones, hay circunstancias en que nosotros no sabemos cómo hacerlo, entonces sí es necesario que vayamos a Dios, que Él nos guíe y Él lo va a hacer, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. También por eso es necesario que presentemos una solución a Dios, no el problema, porque el problema Él ya lo conoce, Él ya sabe cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras circunstancias, nuestras necesidades. Dios espera que planteemos soluciones de acuerdo a la fe que tengamos. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo claro? ¿Todo claro? Para mí está todo claro. Sí, para los demás. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces decíamos que la oración no es quejarnos ni murmurar, ¿sí? No podemos llegar a Dios quejándonos o murmurándonos o murmurando, no, ¿sí? Bíblicamente no está bien esa parte. Tampoco no es hablar con Dios, o sea, no es dar gracias, porque dar gracias también es una manera de uno, también debe de saberlo hacer, ¿sí? Ese dar gracias hay que también saberlo hacer conforme a la escritura.
¿sí? Y hay tiempos para hacerlo. Cuando uno dice vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a alabar, ese es un tiempo que sí es importante hacerlo delante de Dios, sí es importante que lo hagamos, que lo tengamos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de que hoy estamos hablando de la oración y orar es pedir, o sea que es algo muy diferente a lo que hacemos, ¿sí? Entonces la oración y la exaltación, la alabanza, esto es muy importante de hacerlo, pero cada cosa tiene su lugar. Por ejemplo, dice la escritura que la oración debe de ir acompañada con acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias entonces? Es hacerlo también a la manera de Dios. Dice, Padre, te damos gracias, dice en la escritura, también podemos ver ese ejemplo, dice, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esto, por esto, por esto. Estamos dándole gracias a Dios. Ya que lo que quiero dejar claro acá es que cuando alabamos y damos y adoramos a Dios, eso no es oración, sino que simplemente estamos adorando, exaltando, alabando a Dios. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos reconociendo a Él sus atributos, ¿sí? Eso es adorar, es exaltar los atributos y reconocer lo que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es el dueño, que Él es santo, que es irreprensible, que es grande, que es temible, que es inmutable, que es invisible, que es verdadero. Eso es adorar. Alabar es reconocer las obras que Él ha hecho. Lo alabamos por lo que Él es, por su obra, por sus hechos, ¿sí? El Salmo 136 es un ejemplo de esa alabanza. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Dios de los dioses, al que hizo los cielos y la tierra. En este salmo están todos los hechos de Dios y también lo que hizo con el pueblo de Israel, todo lo que ha hecho en la tierra, en el mundo, está en la escritura. También dice que exaltarlo es darle lugar que a él le corresponde. Cuando, por ejemplo, lo reconocemos con los títulos, con sus nombres. Él tiene muchísimos nombres. Sí, Él es el Salvador, el Redentor, el Mesías, el Cordero de Dios, el renuevo, la puerta, el alfa, la omega. Él es el principio y el fin. Es el sembrador, es el magnífico, es el santo, es el omnipotente, el omnipresente, en fin, tiene muchísimos nombres. Eso se llama exaltación. Y dar gracias es lo que les estaba comentando, es darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. La manera de hacerlo también es muy importante porque lo debemos hacer también en el nombre de Jesús. Entonces yo debo de dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esto y esto y esto, por la vida que tengo, por la salud, porque tú me has sanado, porque tú me has dado libertad, porque en fin, por muchas cosas nosotros podemos darle gracias a Dios, pero no se está orando. También hablábamos la semana, el martes pasado estábamos hablando que no es hablar con Dios, porque cuando uno dirige su oración a Dios generalmente, uno no tiene un diálogo, aunque Dios lo está oyendo, ¿cierto? Pero no hay un diálogo. Aunque Dios sí responde la oración, pero no hay un intercambio de ideas, que es el diálogo, eso es el diálogo, un intercambio de ideas o de información. Nosotros podemos acercarnos a Dios y contarle nuestros problemas y lo que nos pasa. Nos podemos desahogar y esto está muy bien. Un momento que tengamos para hacerlo está muy bien, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que no se está orando, porque si no se está pidiendo nada, pues no estamos orando, ¿sí? Porque la oración es pedirle al Padre en el nombre de Jesús lo que necesitamos de manera audible, declarándolo, llamándolo, recibiéndolo hecho en el nombre de Jesús. Amén. También dice allí que no es una vana repetición. Una vana repetición, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas veces hay oraciones que se repiten y se repiten y no entienden, no, a veces ni se entiende qué es lo que se está repitiendo. No se hace con inteligencia, no se siente la llaga en el corazón por lo que se está pidiendo.
si se está pidiendo por una persona, no, a veces no se halla como esa oración que es de veras, que es de corazón, que uno también ruega, llora, gime, lamenta, es una oración que va pidiendo, que se siente la necesidad, que uno mismo siente esa necesidad de orar por la otra persona o por mí misma, ¿sí? Entonces es una oración que simplemente se hace por rutina, o por costumbre, o porque me toca muchas veces. Entonces la oración no es eso, la oración no es una vana repetición. Amén. Vamos con el cuarto parámetro. Si hay alguna pregunta hasta aquí o todo quedó claro. Quería preguntar que entonces decimos que la oración es nada más pedir Sí, señor. y pedir Eso es y enfáticamente, dar eso la es solución a, generalmente. a esa petición. Sí, señor. Eso es orar. Hermana, yo tengo una pregunta. O sea, que digamos, cuando uno, o sea, ora, que es pedir, ¿no podemos adorar a Dios en esa misma oración cuando hacemos la oración de pedir? Cuando, en sí, cuando tenemos, por ejemplo, sí, claro, podemos hacerlo, ¿sí? Podemos exaltarlo, adorarlo, darle gracias. Por eso una oración, dice allí que la oración debe de ir acompañada con acción de gracias, ¿sí? Hay que hacerlo, pero entonces si tú te quedas solamente adorándolo, exaltándolo, solamente te quedas ahí, pues simplemente estás haciendo eso, exaltándolo y adorándolo. Pero si tú ya vas y entras, Padre, necesito esta cosa, necesito tal cosa, necesito que me ayuden, entonces ya estás entrando en una oración, ¿vale? O sea, Listo, sí, entonces sí podemos entonces alabar y Sí, claro, glorificar a es muy Dios. importante, sí, señor, es muy importante que lo hagamos. De hecho, eso es lo más bonito que nosotros podemos hacer, adorarlo y exaltarlo, pero también a Dios le agrada que nosotros vayamos con una solución y que le pidamos. Eso sí a Él le gusta, le agrada, como todo padre, le gusta Ok, que le perfecto. pidamos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, claro. Este, el orden en que se hagan tiene algún valor o uno puede hacerlo conforme le van haciendo en el corazón. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Sí, es importante tener un orden, pero como Dios es el que nos guía en nuestra oración, muchas veces empieza a hacerla, uno muchas veces empieza con acción de gracias y ya entonces uno quiere adorarlo, alabarlo. Sí hay un orden que primero es acción de gracias, después adoración, alabanza, exaltación y después orar. Ese es como el orden que hay, ¿sí? Pero, por ejemplo, que haya una oración, que ahorita las vamos a conocer. Un ejemplo, que haya una oración de urgencia. Necesitamos orar y pedir por un enfermo. Entonces, simplemente se pide. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús tal y tal cosa. Te pedimos en el nombre de Jesús que sanes a fulanito de tal, Padre, por favor. Entonces, ya es una oración, ¿sí? Esto que acabo de decir es, por ejemplo, cuando vayamos a hacer nuestro devocional, cuando vayamos a hacer nuestra intimidad con el Señor, entonces nosotros entramos con acción de gracias, con adoración, con alabanza, entramos con exaltación y al final ya pues entonces oramos por nuestras peticiones, lo que tengamos que pedirle al Señor. Ya después sigue que si el Espíritu Santo lo llevó a interceder, entonces usted intercede por Colombia, intercede por el amigo, intercede por la iglesia o intercede, bueno, en fin, tantas cosas por pedir. Entonces, Dios mismo es el que nos va guiando. Amén. Entonces, gracias por esas Tengo otra preguntas. ¿Hay pregunta. más? Sí, señor. Entonces, en una misma oración se pueden hacer varias peticiones junto a las soluciones de ellas mismas. Sí, cada petición, o sea, debe de ir, cada, cada problema debe de ir con una solución específica, ¿sí? Si es necesidad, pues
eh, pedirle al Señor lo que usted necesita. Si necesita sustento económico, pues mucha gente, gracias por esa pregunta, porque muchas veces la gente pide, Padre, necesita plata, ¿sí? Necesita pagar deudas, entonces le pide al Señor trabajo. Padre, necesito trabajo para pagar la deuda. Pero si pidiera, Padre, necesito plata, necesito que me proveas dinero para pagar, pues Dios le da la plata, ¿sí? Entonces, mucha gente pide es trabajo, pero no pide la plata que se está necesitando. Entonces, ese es el error que muchas veces cometemos y quedamos en deudas y quedamos mal. Pero si pedimos la plata al Señor con, con un tiempo anticipado, sabemos que viene el arriendo. Entonces, Padre, te pedimos ese dinero, Señor, si son 600,000, si es 1,000,000 de pesos, Señor, por favor, provéeme para el arriendo, provéeme ese dinero, Padre. Necesitamos en la plata. Si usted necesita un empleo, Señor, necesito un empleo bien remunerado, que me paguen mis primas, mis cesantías, mis vacaciones, bueno, en fin, tantas cosas bien especificadito y Dios te lo da, que Él es así, Él es bueno. Dice la palabra de Dios que Él nos da más de lo que podamos entender. Él nos da mucho más de lo que podamos entender. Entonces, por su benignidad y paciencia y longanimidad, Él nos da. Y si le creemos, pues esa es la bendición que podemos obtener las cosas que le hayamos pedido. Por eso dice aquí la palabra de Dios que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Note que dice que tenemos, no que tendremos, sino que ya las tenemos en forma presente. Amén. Entonces esto es cuestión de fe, de oración y de declararlo, recibirlo, llamarlo, confesarlo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces sigamos. El cuarto paso es hacerlo de manera audible. La oración, la oración debemos hacerla de una manera audible. ¿Sí? Este es un parámetro muy importante. ¿Podemos orar en la mente? Sí, sí lo podemos hacer. Pero qué tal eficaz sea, no se lo puedo asegurar. Porque esta oración mental no lo dice la Biblia. En la Biblia no hay oraciones mentales. Dios estableció un parámetro que debe ser audible. En la Biblia no hay ningún ejemplo que yo pueda aquí exponer que sea mental. Siempre se debe expresar a través de los labios lo que se necesita. Aunque Dios sí conoce nuestros pensamientos, Él sí lo sabe. Dice la palabra de Dios, dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Pero siempre es necesario que expresemos con palabras lo que necesitamos. En el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, Él dijo, cuando oréis, decid, o sea que es necesario hablarlo, decirlo. Es muy necesario este paso porque Dios oye. Si lo decimos, Dios nos oye. Dios sí mira y oye la oración, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos haciendo? Él mira y oye estas dos cosas, porque a medida que nosotros vamos hablando, Dios va creando lo que usted le está hablando, lo que usted está expresando con su boca. Lo que le estamos diciendo, Él lo está formando. No solamente lo oye, sino que también lo mira. Está mirando lo que estamos diciendo. Y este es un ejemplo que voy a poner aquí. Vamos a pensar en este momento, todos vamos a pensar en este momento en un pan. ¿Ya se lo imaginó? Ese pan, un pan grande, con queso, calientico, qué rico. ¿Ya lo vieron?
¿No lo han visto? ¿Sí? Nosotros tenemos esa capacidad de hablar, que va creando esas cosas que necesitamos. Por eso Dios dice que debemos hablar, debemos expresar lo que necesitamos. Dios nos dio esa capacidad de ver las cosas cuando nosotros hablamos, pero también la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en la palabra de Dios encontramos unos ejemplos, como está la mujer que oró en voz baja, y esta mujer Ana. fue Ana. Esta fue Ana, ¿sí? Y la vemos ahí en la imagen, vemos a Ana y vemos a Elí, ¿sí? Él es el sacerdote Elí. Entonces dice la palabra de Dios que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Entonces Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hace. Entonces vemos en este ejemplo que Ana, siendo una mujer que oró en voz baja, ¿sí? Ella orando escasamente, se oía el murmullo, se oía muy, muy escasamente su voz. El sacerdote la tenía por ebria, porque no la oía, ¿sí? Pero ella lo que estaba diciendo, se lo estaba diciendo al Padre, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros podemos llegar al templo, podemos estar en nuestra casa y podemos ser como esa Ana, estar pidiéndole a Dios en voz baja, pero es necesario que lo hablemos, que lo digamos con nuestra boca. Amén. También otro ejemplo es el siervo de Abraham. El siervo de Abraham, Abraham lo había mandado para que pudiera ir a la casa de la familia de Abraham y pudiera conseguir una esposa para su hijo Isaac. Entonces él, cuando llega al sitio que Abraham le había dicho que fuera, él comienza a orar. Vemos acá en el dibujo y en la diapositiva dijo, esta es la oración de ese siervo. Miren lo que le pide ese siervo a Dios. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también diere de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto concederé que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo,
también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó agua para todos sus camellos. Entonces vemos que esa es la respuesta de Dios. Esa fue una oración específica donde este siervo le pedía a Jehová, a Dios, algo específico y Dios se lo concedió. Vemos que tal como él se lo pidió, así sucedió. Vemos en el ejemplo de Ana lo mismo, tal como ella lo pidió, así Dios se lo concedió. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios que vemos esos ejemplos y que debemos imitar. Entonces, siempre nos debemos acercar a Dios para orar y hay que hacerlo con una voz audible. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es que pedimos con voz audible, porque Él nos oye. Amén. El quinto paso dice recibiéndolo y llamándolo, declarándolo en el nombre de Jesús. Conforme a la palabra de Dios, es necesario llamarlo, confesarlo en el nombre de Jesús. ¿Listo? Entonces, este paso es muy imprescindible, no se nos puede olvidar nunca, porque es como una llave que abre la bodega del cielo. Dios tiene una bodega en el cielo, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer los 4 parámetros anteriores, pero si no los hace, el quinto puede ser que se quede no viendo nada. Yo hago la pregunta, qué pena con ustedes. Sí, están ahí, qué pena. Es que me están nombrando, me están llamando acá que no. Señora. Todo bien. Listo, gracias. Entonces sigamos. Este puede ser un error que nosotros no hagamos este último paso. ¿Sí? Este paso se comete muy frecuentemente en las oraciones. Por eso es importante y que hoy lo estamos enseñando, es porque a veces no se tiene tan presente, ¿sí? Pero en el caso de Jesús, vamos a ver el caso de Jesús. El caso de Jesús que tengo acá, el ejemplo, dice que Jesús oró 4 días para resucitar a Lázaro. Porque cuando él levanta las manos al frente de la tumba de Lázaro, dijo, gracias Padre, porque tú siempre oyes. Era porque él había ya orado con anticipación para que ocurriera este milagro. Y Lázaro seguía en la tumba, y no había resucitado todavía, pero Jesús ya había orado, ya estaba orando por Lázaro, ¿sí? Pero entonces a Jesús, ¿qué le faltaba? Le faltaba el quinto paso. Por eso Jesús fue a la tumba y lo llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces con esto aprendemos de que es llamarlo, decirlo, confesarlo, que se ha hecho en el nombre de Jesús. Por eso vemos ejemplos en la escritura cuando Jesús oraba o le decía a alguno, conforme a tu fe se ha hecho. O sea, lo que está declarando, eso que está afirmando, lo está llamando, eso que ya oró, lo puede declarar con toda esa fe porque ya Dios con la fe que nosotros tenemos, que lo pedimos delante de Dios, ya tenemos hecho en el nombre de Jesús eso que le estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que confesemos, que lo llamemos, ¿sí? Que lo declaremos hecho en el nombre de Jesús. Si oramos por algún enfermo, decirle en el nombre de Jesús, ya usted es sano, ¿sí? O recibe, si se estaba pidiendo por el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Y así, de acuerdo a lo que hemos pedido, debemos confesarlo, debemos llamarlo hecho en el nombre de Jesús. Amén. Dice, aquí por ejemplo, vemos en la diapositiva unos ejemplos. Jesús dijo, tu fe te ha salvado, levántate y anda. Niña, levántate, siempre, porque ya había orado. Conforme a tu fe se ha hecho. A otra persona le dijo, tened paz, tu hijo vive. Entonces es muy importante
que declaremos hecho lo que ya por fe estamos pidiéndole a Dios. Ya lo tenemos, es necesario declararlo hecho. Por eso el quinto paso es llamarlo, confesarlo, recibirlo, decirlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? La oración se hace con fe. Todo lo que pidiereis en oración, dijo Jesús, creyéndolo recibiréis. Esa es una promesa, todo lo que pidiéramos al Padre. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. También dice en Santiago 1:5, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, sí es importante que nosotros al orar vayamos a Dios con fe, creyendo en Dios que eso que le estamos pidiendo a Dios lo vamos a recibir, porque esa es una promesa que tenemos en Dios, en Jesús. Amén. ¿Sí? Y una cosa que siempre cuando doy esta clase de la oración, siempre les digo a la gente, usted va a orar, ¿para qué se afana? Y si se afana, ¿para qué ora? ¿Sí? Esas dos cosas no deben de estar en nuestra vida, ¿sí? Porque si yo me afano, quiere decir que yo no tengo confianza en Dios y que lo que le pedí entonces no, no, nunca Dios lo va a dar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué si usted ora, para qué se va a afanar? Si usted ya oró, ¿para qué se afana? Confiéselo y créalo y llámelo hecho en el nombre de Jesús, que ya viene. Si se demora, gloria a Dios, siga esperando en Dios no hay pierde, en Dios no hay, en Él no hay equivocación, Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento que es. La cuestión es esperarlo, la cuestión es esperar en Dios siempre, ¿sí? Entonces, es importante que también tengamos en cuenta esto de la fe, ¿sí? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos, ¿sí? Porque también dice en otra parte, en Romanos 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros creamos en nuestro corazón y que también en nuestra boca confesemos eso que le estamos pidiendo a Dios. Amén. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces siempre Jesús nos está animando a que le creamos a Dios, y si nosotros le creemos a Dios vamos a poder ver milagros, vamos a poder ver sanidades, vamos a poder ver su gloriosa mano. Siempre vamos a estar viendo tu brazo extendido hacia nosotros, siempre vamos a poder ver tu maravillosa presencia, su benignidad, su amor, su longanimidad hacia nosotros, y nosotros creemos en Dios. Esa es como la condición, ¿sí? Esa es como la condición que Dios nos da, ¿sí? Usted puede hacer los 5 pasos, pero si no tiene esa fe en Dios, pues de nada le sirve haber orado así, con estos 5 pasos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo quedó claro? Hermana, pero si yo no obedezco al Señor, ¿le puedo pedir cualquier cosa y lo recibo? Wow, sí, no, sí, lo importante es tener fe. Esa es, en la Biblia uno no puedo decir, hay mucha gente que no le obedecía a Dios, pero le creía a Dios que Él podía hacer las cosas, ¿sí? Entonces usted puede pedirle a Dios con fe y Él lo hace. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Todo claro por acá. Listo, muy bien. Bueno. Gracias. Vamos entonces a ver las clases de oración, ¿sí? Según la palabra de Dios hay 3 clases de oración.
está la oración preventiva, la oración curativa, la oración de veras. Sí, la oración preventiva, por ejemplo, es la que se hace para evitar el peligro, el daño, la enfermedad, la escasez, la necesidad. Esta oración preventiva es muy importante que la hagamos a diario. Esta es casi como una oración diaria. Es de hecho una oración diaria, porque cuando uno ora en la mañana, siempre le está pidiendo a Dios, Padre, por favor, guárdame, ayúdame, por favor, voy a salir a tal parte, necesito que me ayudes, que me guardes de hombres malos, de hombres malos y perversos, guárdame de caídas, guárdame de pecar. Entonces siempre se está haciendo una oración curativa en una oración diaria, una oración preventiva, perdón. Dice allí, velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es una orden. Velad y orad para que no entremos en tentación. Es una orden que la palabra de Dios nos enseña en este día de hoy, la oración de Jesús. En la oración de Jesús, por ejemplo, él cuando oraba a su Padre, él siempre decía, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes está rogando? Por los discípulos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Ya se le acercaba la hora a Jesús. Y él oró, él fue el primer intercesor por nosotros, porque dice, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sea uno, y así como nosotros somos uno en el Padre, así que sean ellos también. ¿Sí? Y si seguimos la lectura, dice que también Él oraba por nosotros, porque dice, y también oro por los que ellos van a enseñar y van a creer por la palabra de ellos, Señor. Y entonces esa oración también es para nosotros. Esa oración Jesús también la extendió hacia nosotros cuando ora de esa manera. ¿Sí? Entonces es una oración que se hace preventivamente. Una oración preventiva es una de las más importantes que debemos hacer, más que la curativa, ¿sí? Porque la curativa, por ejemplo, es la que se hace para pedir sanidad, ya está el daño hecho, ya no solamente en enfermedad, puede ser en algún problema, en alguna circunstancia, en alguna situación. Hay gente que por ignorancia muchas veces se cometen errores. Yo no sabía que, por ejemplo, yo no sabía que el pedir prestado o ser fiador no es bíblico, a Dios no le agrada eso. Dice la palabra de Dios que el pedir fianzas, el ser fiador, ¿sí? Eso lo dice la escritura, que no debemos ser fiadores de nadie, pero la persona por su ignorancia fue fiador de esa persona y ahora, como esa otra persona no pudo pagar, ahora me toca pagar a mí. Entonces, eso es una situación, un problema que puede presentarse. Y entonces es ahí donde viene a actuar la oración y decimos, Señor, provéeme para pagar esa deuda, que aunque yo no la adquirí, pero por mi ignorancia, por ser fiador, yo no sabía, Señor, te pido que me perdones y que me ayudes a pagar esa deuda. Esa es una oración curativa. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la palabra de Dios vemos en Génesis 25:21 dice que Isaac oró a Jehová por su mujer, porque esta mujer era estéril, Rebeca era estéril. Y dice que Jehová oyó su oración y Rebeca entonces ya pudo concebir. Y dice que de esta mujer, ella tuvo mellizos, tuvo a Esaú y tuvo a Jacob, ¿sí? Porque fue una oración también muy sabia que hizo Isaac. También nunca, no que, hay otra que también dice en Números, también dice, no que ella ora como el que nace muerto. Aquí se está pidiendo, Moisés estaba clamando a Jehová, ¿sí? Porque ella tenía una hermana que se llamaba María, y María había murmurado contra él. Entonces, a los que murmuran y se quejan contra Dios, dice en el Antiguo Testamento,
dice allí que Jehová los castigó, ¿sí? El ángel de Jehová también, hay un ángel preparado para eso, donde dice que los que murmuran y se quejan y están hablando contra la persona que es ungida de Jehová, esas personas, dice allí, dice que esa persona fue castigada por Dios. ¿Sí? Si nosotros vemos en Números 12:12, del versículo 12 al 13 está la historia de María. Entonces, Moisés dice allí que Moisés era el hombre más manso, ¿sí? Porque él intercedió por su hermana. Y dice, no queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Dice que entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora, que no le permita, Señor, la muerte, por favor, sana, porque ella ya había pecado contra Dios, entonces él estaba rogando por ella. Esa es una oración curativa, ¿sí? También vemos la oración que es de veras, la oración debe hacerse de todo corazón, ¿sí? No se debe de hacer como lo enseñábamos antes, que era una oración, que era una leve, una vana repetición, no. Siempre debemos acercarnos a Dios con creyendo, debemos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad, Él está ahí. Jesús enseñó, por ejemplo, en esta parte de la oración de veras, dice que había un fariseo, ¿sí? Había un fariseo que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Dice Jesús que os digo, dice Jesús allí, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Este ejemplo que vemos acá dice que Jesús lo dijo porque unas personas, habían muchos que confiaban en sí mismos y se creían justos, ¿sí? Y por eso que ellos se creían, menospreciaban a los demás. Entonces, eso que no nos pase a nosotros, ¿sí? Que no seamos así como este fariseo, que se creía justo delante de Dios, que por sus obras que él hacía, que porque oraba, que porque ayunaba, que porque sabía las escrituras, que porque usted ya sabe entonces orar, entonces menosprecia a los demás. No, porque el publicano, ahí vemos que el publicano no se enaltecía de las cosas que hacía, sino que le pedía misericordia a Dios con un corazón humillado. Y es por eso que Jesús habló de esto. Dice que él descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces sí es muy importante la manera, la actitud, como nosotros vamos también y nos dirigimos a las personas y también a Dios, ¿sí? Es muy importante cuando nosotros estemos orando, también cómo nos estamos dirigiendo en la oración, cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que toma a Dios como el mandadero. Él no es nuestro mandadero. Ojo cómo lo estamos hablando, porque hay muchos, hay muchos. Yo he escuchado muchas veces que hay oraciones que muchos se dirigen a Dios de esta manera. Voy a poner un ejemplo. Dice, por ejemplo, piden algo y dice, ahora, en este mismo momento, ahora, te lo pedimos ahora. O sea, es como si estuviera ordenando, ¿sí? ¿Sí? Y esa no es la manera, esa no es la manera, esa no es la actitud, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pido a Karen, ya voy a tomar el ejemplo con Karen, si yo le dijera a Karen, eh, Karen, vaya por favor y me compra, no, ni siquiera, te digo, vaya y compra una gaseosa, y le digo, pero ya, ahora, vaya y compre la gaseosa, vaya y la compra ya, ahora, ¿cómo se sentiría Karen? Karen, ¿cómo se sentiría usted? Pues, me están dando una orden como muy prepotente la persona, ¿no?
Sí, señora. Entonces, esa no es la manera de pedir las cosas. Por eso cuando nos dirigimos a Dios debemos hacerlo de la manera que Él estableció. ¿Sí? Y hay, por eso, gracias a Dios por esta clase, porque nosotros estamos aprendiendo que hay unos parámetros establecidos por Dios de cómo es la manera, cómo es la actitud en que debemos acercarnos a Él. Esta manera que les acabo de decir, esto puede contristar al Espíritu Santo. En nosotros no debe haber gritería ni nada de eso, como dice la Escritura. ¿Sí? Profe, Por eso es y la necesario. mejor disculpe, ¿y la mejor manera cómo sería? Gracias por la pregunta. La mejor manera para dirigirse uno delante de Dios es con humildad, reconociendo que yo no puedo hacer nada, que en mis fuerzas no está el hacerlo, yo no puedo hacer nada sin Dios. Entonces yo me acerco a Dios con humildad, diciéndole, Padre, humillándome, Padre, te pido en el nombre de Jesús que por favor me ayudes. ¿Sí ve? Está pidiendo un favor, no está ordenando, sino está pidiendo un favor, está pidiendo su ayuda, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esta parte para que la podamos aplicar en nuestras vidas. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes ya comiencen a aplicar estos pasos en su oración, van a notar el cambio, porque a Dios le agrada la obediencia. Él estableció estos pasos, no ninguno me los estoy inventando. Todo está gracias a Dios como Él lo estableció en su palabra. Y nosotros debemos acercarnos a Él con respeto, con mucho respeto, ¿sí? Nosotros debemos acercarnos a Dios con humillación, con humildad, ¿sí? También la oración debe de ser sincera, porque Él sí conoce nuestro corazón. Muy importante que tú vayas a Dios sinceramente. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, no podemos ir a Dios por eso decía Él, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no podemos llegar así ante Dios, tenemos que decirle a Dios lo que sentimos. Si en dado caso nosotros nos sentimos mal con alguien, hablarlo, decirlo, pero también pidiéndole a Dios que nos ayude, que lo perdone y que, en fin, ¿sí? Es muy importante esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta o todo quedó claro? Todo ok por aquí. Muy bien, gracias por responder. Claro. Muy bien, gracias. Listo. Entonces vamos a mirar las horas. Dice, las oraciones no son respondidas o tienen estorbo ¿Por qué las oraciones no son respondidas? Entonces dice la palabra de Dios que por no tener fe, ¿sí? Dice en Santiago 1, del 6 al 8, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Muchos muchas veces dudan que Dios les puede dar eso que pidieron. Y de hecho ya no van a recibir. De hecho, eso ya que pidieron, eso ya no lo van a recibir. Porque dudar. ¿Sí? Ojo con eso. Les puede dar, no, Dios no les va a poder dar eso que pidieron. Ya no lo van a recibir nunca. ¿Sí? Por causa de la duda. Por eso dice en Marcos 11:23, esa palabra tan poderosa que Jesús le dio a sus discípulos y le dijo, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por eso es muy importante que lo declaremos, que lo llamemos, que lo confesemos, darlo por un hecho. Usted ya lo tiene, ahí dice la palabra, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Si la persona cree en Dios, eso que le está pidiendo va a ver su gloria. Por eso es muy importante que le creamos a Dios, que vuestra fe esté puesta en Dios, ¿sí? Porque Él es grande y Él es poderoso para hacer lo que le pide. Por eso muchas oraciones no son respondidas, porque no fueron pedidas con fe, sino simplemente se pidió y ya. No, necesitamos ir a Dios con fe. A Dios le agrada que nosotros le pidamos a Él con fe, que Él sí puede hacerlo, Él sí puede hacerlo, ¿sí? Y por eso es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios y alimentemos esa fe. ¿Cómo alimentamos la fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a medida que vamos comiendo Biblia, que vamos llenándonos de esa Biblia, de esa palabra, usted se está alimentando en fe. ¿Sí? Es necesario que la leamos y es necesario que ayunemos, es necesario que oremos, que estemos ahí en la fuente. Separados de Dios nada podemos hacer. ¿Listo? También dice que por falta de perseverancia. Y en este caso sí voy a traer aquí a la viuda y al juez injusto. Y eso lo encontramos en Lucas 18, del 7 al 8. ¿Quién me quiere ayudar a leer esa lectura? ¿Quién dijo yo? Lucas 18. Sí, del versículo de 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy bien, gracias por esa lectura. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que había un juez. Y este hombre dice allí la palabra de Dios, que ni temía a Dios, ni creía en Dios, pero por eso se dice que era un juez injusto, porque no creía en Dios, no conocía a Dios. Y aún así, dice que la viuda era insistente. Y ella, por ejemplo, necesitaba la ayuda del juez, necesitaba un favor del juez. Entonces, cuando el juez venía a su despacho, a su oficina, se encontraba con la viuda en la mañana, cuando llegaba. Cuando salía también se la encontraba. Cuando se iba a almorzar también se la encontraba. Y llegaba, ay, otra vez esta viuda aquí en la puerta. Ay, entonces pues, uy, voy a atenderla antes de que me agote la paciencia. Entonces por eso dice allí, dice, y no qué, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia con alguno de nosotros que le clamamos a Dios día y noche? Dice allí, ser perseverantes en esta oración. Perseverar. ¿Hasta cuándo yo debo de orar? Hasta que yo tenga paz. Hasta que ya yo sienta paz, que Dios respondió mi oración, entonces ya puedo decir, Dios ya va a responder mi oración porque ya no voy a pedir más, voy a pedir por otras cosas o voy a
hacer otras cosas, pero es necesario que nosotros perseveremos en la oración y perseveremos hasta tener paz, porque esto que acabamos de leer, esto sí también es otra promesa. ¿Y cómo Dios no nos hará justicia? Si un hombre malo hizo justicia, ¿cómo Dios no nos hará justicia a nosotros? Entonces, sí es importante que cuando estemos orando, tengamos paz. ¿Hasta cuándo tenemos que orar? Hasta que tengamos paz. ¿Cómo voy a sentir esa paz? Tal vez hay una pregunta por ahí que me pueda decir, pero ¿cómo es esa paz? ¿Sí? Esa paz es cuando, por ejemplo, yo le voy a Dios y le pido a Dios y estoy en esa oración y ruego y vuelvo a pedir y vuelvo a pedir, porque todavía en mi corazón no hay esa paz. Yo siento que todavía, aunque yo tengo mi fe en Dios, pero entonces una vez me pasó, voy a contar acá el testimonio, una vez me pasó, yo estaba pidiendo por un dinero, necesitaba pagar un dinero, entonces yo le pedí a Dios que me proveyera ese dinero, necesitaba ese dinero para pagar. Entonces, yo pedí en la mañana, después al rato, porque uno tiene sus quehaceres, entonces oré, listo, oré esa primera vez y volví a hacer mi quehacer y otra vez volví a acordarme de que tenía esa deuda y Señor, otra vez volví, Padre, te pido que por favor me proveas ese dinero, porque aún así estaba allí eso en mi corazón y yo no tengo paz, tengo que seguir orando, tengo que seguir orando, hasta que Dios me dijo paz. Cuando uno siente esa paz, ya uno ya no se vuelve a acordar de eso que esa petición, no se vuelve a acordar, no sé, hay algo Dios hace, algo que Dios hace en nuestro corazón y es que nos da paz cuando Él ya responde la oración. Entonces entendí que Dios ya había respondido mi oración y efectivamente al otro día ya Dios me proveyó el dinero y pude pagar la deuda. Entonces, eso lo podemos experimentar. Usted lo puede experimentar con algo, si le cree a Dios, si le creemos a Dios, por eso les digo, por eso la Biblia dice, podemos ver la gloria de Dios. Si nosotros le creemos a Dios que Él sí puede hacer eso que le estamos pidiendo, vamos a ver la gloria de Dios y así en muchos milagros, yo he visto milagros, he puesto mi mano y he orado para que Dios los sane y se sanan. He pedido a Dios para que haya un milagro y lo hace, es instantáneo, el milagro es instantáneo ya. Entonces yo le doy gracias a Dios porque he podido ver su mano, porque le creo a Dios, porque sabemos que si tenemos esa palabra, esas promesas de Dios allí es para mí, para ti, es para todo aquel que quiera creer. Eso es lo más importante en la oración, el que creamos, el que le busquemos a Él y que lo hagamos con perseverancia, que lo hagamos con inteligencia, que lo hagamos creyendo que Él lo está oyendo y que lo hagamos de verdad con con esa intención de agradarle, esa intención de ver su gloria, de ver su majestad, de ver su poder. Vamos a ver la mano de Dios, vamos a verla, eso sí es seguro. Eso sí es lo más seguro que lo vamos a ver. Entonces sí es importante que perseveremos en la oración. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? señor. Bueno, No, señora. listo, De mi parte, listo. También dice que por falta de perseverancia, sí, ya lo vimos, también porque se pide mal, ¿sí? Se pide mal. ¿Cómo así que pedimos mal? Sí, pedimos mal, dice en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La Biblia es muy clara, mis amados, la Biblia es muy clara y debemos pedir lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos, ¿sí? Si, por ejemplo, hay alguno de nosotros que está aquí en esta sala y quiera algo, debe de pedirlo de una manera. Hay una manera diferente de pedir, ¿sí? Bíblicamente hay una manera diferente para obtener. Según la Escritura, en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Este salmo es claro, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo nos deleitamos en Dios?
cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando vemos su grandeza, cuando vemos su creación, cuando vemos sus obras. Entonces, hay algo en nuestro corazón y es el deleite delante de Dios. Dice que si nosotros nos deleitamos delante de Jehová, dice, deleítate a sí mismo, Jehová, en lo que ha hecho, en sus obras, en lo que Él es. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Si la persona se deleita en Dios, también Dios en su sabiduría le puede conceder el deseo de su corazón, pero no orando, porque la oración es para lo que necesitamos. La oración es específicamente para eso, para lo que le estamos pidiendo, la necesidad que tengamos, la necesidad de salvación, la necesidad de buscar a Dios. Hay muchas necesidades, tanto espirituales como económicas, físicas. Para eso se hizo la oración. La oración es un medio que Jesús ganó para nosotros. Él lo ganó para mí. Podemos entrar delante de Dios por medio de esa oración y pedirle y rogarle al Padre. Amén. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Nosotros nos acercamos a Dios con una solución específica al problema, a la necesidad. ¿Sí? ¿Por qué pedimos mal? Porque muchas veces pedimos lo que no necesitamos. Pedimos lo que no necesitamos, por eso Dios no nos lo da. Por eso dice allí, para gastar en vuestros deleites. No, no debemos hacer eso. Debemos pedir lo que necesitamos. Y si algún hermano quiere, a veces tenemos anhelos, a veces, por ejemplo, una vez quería comer pollo, pero yo ya había almorzado, tal vez yo ya había comido, y estos días he comido bien, pues estamos comiendo bien, pero entonces se nos dio como un anhelo, como un gusto. No, yo quisiera comerme un helado, quisiera comerme una ensalada de frutas, y eso es un anhelo que uno tiene allí, o algo, yo quisiera, o anhelo tener mm, una ropa, o anhelo tener algo. Esas son cosas que Dios nos puede consentir a uno, dice la palabra de Dios, según si nosotros nos deleitamos en Dios. Pero si yo necesito zapatos, que no tengo zapatos, ¿sí? Yo no tengo zapatos, un ejemplo, no tengo zapatos. Eso ya se convierte en una necesidad. Entonces, esa es una necesidad y yo necesito pedirle al Padre que me provea un zapato. ¿Sí? Es lo que necesitamos. Si usted no tiene ropa, usted se la pide a Dios, Señor, necesito ropa. ¿Sí? Pero si usted tiene un un armario lleno de ropa, lleno de zapatos, de sandalias, en fin, y necesita los zapatos que salieron, los últimos zapatos que salieron de moda, porque a veces las mujeres somos así, ¡ay, qué lindas sandalias que vi en la tienda! No, imagínese y usted allá con todo ese montón de sandalias. Pues Dios no nos la va a dar, por más bonitas que estén, no las va a dar, por más de que usted las quiera, ya usted tiene zapatos. Por eso hoy aclaro de que la oración es es para una necesidad, es para una necesidad específica, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si usted no tiene que comer, pues ya sabe, pidámosle a Dios, necesitamos, Padre, por favor, provéenos el alimento, provéenos el mercado, el pan diario, Padre, por favor, ¿sí? Pero si usted tiene mercado, si usted está ahí lleno, está ahí, gloria a Dios, ¿sí? Y pide más, pues aunque hay gente que, por ejemplo, me dice, no, pero es que yo tengo mercado, pero entonces para que no me falte, entonces le pido a Dios el pan diario y está bien. Está pidiendo con anticipación, que no le falte, ¿sí? Hay gente que le pide a Dios estas cosas y según la fe, recuerden la fe, que es según su fe y es según como nosotros le pidamos a Dios. Tal vez las oraciones no son respondidas también porque son por falta de fe, ¿sí? Por falta de perdón, ¿sí? Por no vivir, perdón, por no vivir con la esposa sabiamente. Y esto lo digo con la esposa, ¿sí? Si hay hombres aquí casados, ¿sí? Y es necesario que vivamos sabiamente con la esposa, porque dice en primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces,
revisémonos cómo estamos, si tenemos algo contra nuestra esposa o si tenemos algún problema con ella, pues vaya, reconcíliese con ella y verá que vas a notar el cambio. Ahí sí ya Dios te puede responder. Esa es una condición que no la pongo yo, la pone la palabra de Dios y es necesario que pongamos atención a lo que Él nos está hablando hoy. Amén. Dice también, por no humillarse, lo que hablábamos. Nosotros no podemos ir delante de Dios de cualquier manera. No, necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer que nosotros sin Dios no somos nada y que necesitamos su ayuda. Necesitamos de su mano poderosa, necesitamos que Él sea el que nos guarde, que nos cuide, que Él es todopoderoso para ayudarnos y para guardarnos. Esto es muy importante. El no orar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Bíblicamente la voluntad de Dios son 4 cosas muy puntuales, ¿sí? Para las personas que están tomando apuntes, es necesario que estén tomando sus apuntes porque se va a hacer el final de curso una, una evaluación y también vamos a colocar tareas. Entonces, estos apuntes les van a ayudar mucho en sus tareas y en su aprendizaje. ¿Ven? Entonces, para las personitas que están tomando apuntes, la voluntad de Dios son 4 cosas, para que las tengamos presentes a la hora de orar, ¿sí? A la hora de estar en la oración. La primera voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Eso dice en 1 Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, por eso les decía la vez pasada que nosotros no estamos aquí por casualidad, sino porque Dios nos trajo, porque esa es la voluntad de Dios. Dice que Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La segunda voluntad es que seamos santos, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que cuando yo le estoy pidiendo a Dios que sea guardada del mal, que me guarde de la tentación, estoy pidiendo esto, estoy haciendo parte de su voluntad. Disculpe, profe. Juan Primera de Tesalonicenses. 4:3, capítulo 4, versículo 3. Ok, gracias. Bueno, entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedir salvación por Colombia, o salvación por mi familia, o salvación por mí misma, estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es más que probable que Dios nos va a oír, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole santificación, que seamos santos, oh Padre, te ruego en el nombre de Jesús, por mi esposo, santifícalo, santifica a mis hijos, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos es la tercera. La tercera voluntad de Dios es que seamos agradecidos, ¿sí? Eso lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios en todo. Que me echaron del empleo. Gracias, Padre Santo, porque me echaron del empleo. Que no hubo para comer. Gracias, Padre Santo, porque no tengo que comer. Son cosas que uno dice, wow, ¿cómo le va a dar gracias a Dios? Una vez estaba esperando el bus y se me fue el bus y yo tenía un afán de llegar a esa reunión y se me fue. Entonces, gracias Señor, porque se me fue el bus. Una persona que me estaba escuchando, gracias a Dios, usted le da gracias a Dios porque se le fue el bus. Mire la hora que es, vamos a llegar tarde. Pero la Biblia dice que demos gracias a Dios por todo. Eso dice la Biblia y yo tengo que hacer caso. Démosle gracias a Dios por todo. Y entonces cogí el bus que ya llegó, ya después de 20 minutos, pues cogí el bus que ya venía después de ese otro que se me fue. Y lo tomé, gracias a Dios, él me recibió, bueno, pagué el transporte. Y más adelante vi que
que el bus el bus que no me recogió, el bus que se pasó, se había chocado contra el puente, contra un puente. Entonces, gracias a Dios, porque uno no sabe de qué Dios lo está guardando, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta que Dios es el que nos guarda y Él es el que nos cuida y Él es el que nos da, Él es el que hace en nosotros. Y gracias a Dios por todo. Gracias porque aquí está haciendo un frío tremendo y ya voy a empezar a... Pero gracias, Señor, por el frío. Gracias, Señor, por el calor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hermanos. Gracias. Todo dar gracias. Todo dar gracias porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Amén. El cuarto es que hagamos el bien. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Profe, disculpe, ¿me puedes repetir, por favor, esa parte? Sí, señora. El cuarto es que hagamos el bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Versículo que Versículo 11. aquí la una primera De Pedro 3, 11. ¿Listo? Ese versículo dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Sí? En Romanos 12, 21 también dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? ¿Qué es hacer el bien? El bien es que estemos orando. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la escritura, velad. ¿Sí? Velad, orad sin cesar. ¿Sí? Velando en oración. Eso es hacer el bien. Hacer lo que Dios nos está mandando. ¿Sí? Es también estudiar la escritura. Eso es hacer el bien. ¿Sí? Hacer el bien es compartir con otros la palabra de Dios. ¿Sí? Es hacer caso, ser obediente a su palabra. ¿Sí? Cuando nos dice la palabra de Dios, y no murmuréis, no murmuramos, no hacemos eso, no chismoseamos, no hacemos, porque estaría yo pecando, ¿sí? Estaría yo haciendo mal. Entonces, si yo quiero hacer el bien, ¿sí? Y si le pido a Dios que me ayude a hacer el bien, Padre, ayúdame a no ser una mujer cantaletosa. Estamos pidiendo conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces, estoy seguro que el Espíritu Santo te va a redarguir, donde estés te va a redarguir y el Espíritu Santo te va a decir, eso no está bien lo que estás haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos la decisión de obedecer o desobedecer. Pero como nosotros estamos aquí es para obedecer, entonces vamos a hacer caso a la voz de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, y dejen toda gritería. Entonces, vamos a dejar toda gritería. Eso es hacer el bien, hacer caso, ¿sí? Siempre vamos a estar pidiéndole a Dios, es necesario que le pidamos a Dios que busquemos agradar a Dios. Eso es hacer el bien, que busquemos agradar a Dios, todo. Hasta en la manera de cómo organizar nuestra casa. Hasta la manera, por ejemplo, como tú le llevas o le sirves el plato a tu esposo. ¿Cómo le estás sirviendo a tu esposo? ¿Cómo lo está consintiendo? Eso hay que saberlo hacer también con mucha sabiduría. No es, venga, ahí la dejé en la mesa. No, venga, ¿sí? La manera como usted trate a su familia es muy importante, porque usted va a empezar a ser como Jesús, ¿sí? Nosotros necesitamos ser como Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Sí? Entonces, eso se los dejo para que vayamos pensando en los otros temas, porque esto se va a tratar la clase también con la ayuda de Dios el próximo martes.
Entonces, ¿hay alguna otra pregunta o todo quedó claro? Hasta aquí. Por acá todo claro, Y gracias. ahora sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que si nosotros, nuestra oración no ha sido respondida es porque tiene alguno de estos estorbos que vemos acá, ¿sí? Por no orar conforme a la voluntad de Dios, por afanarnos. No debemos afanarnos, ¿sí? Porque si usted va a orar y se afana, ¿para qué entonces? ¿Para qué lo hace? No lo haga, ¿sí? Afánese. Pero si usted oró y se afana, de nada está haciendo. Y si se afana y va a orar, pues tampoco. Necesitamos es creerle a Dios. Y esa es una decisión que nosotros tomamos siempre. Siempre vamos a estar decidiendo. ¿Le creo o me quedo así? Siempre hay dos caminos. O le creo a Dios o sigo como estoy. Entonces esto es muy importante. Tampoco porque también las oraciones no son respondidas porque hacemos oraciones con dos sentidos totalmente diferentes, ¿sí? Estamos pidiendo dinero y le decimos, Padre, provéeme, o si no, entonces que me entonces, ¿a quién busco? Señor, entonces que alguien me preste. Esto no. Si Dios le va a proveer, Dios le va a proveer y ya tenemos que empezar a creer en Dios de que Él es el que va a hacer las cosas. Si su fe es que, si su fe es que Dios mueva el corazón de algún hermano, de alguna persona que le dé esa plata, esa es su fe, esa es su manera de hacerlo y Dios está siempre mirando esa solución que tú le vas a dar a Él, pero es según tu fe, es según esa solución que tú das, es según tu fe, no es según la fe del pastor o la fe de otra persona, no, por eso dice la Escritura, si dos o tres se ponen de acuerdo, están en el mismo sentir, están en lo mismo, pues ahí está Dios, ahí les va a responder Dios, ¿sí? Por eso es muy importante también juntarse con personas de fe. Que usted sea una persona de fe, que le crea a Dios, ¿sí? Que las personas digan, uy, yo me voy a juntar con fulanito de tal, porque cuando yo me junto con él, yo siento que, uy, como que mi fe se fortalece, pero es porque usted se llena de Dios, es porque nosotros nos llenamos de Dios en oración y buscamos su presencia y buscamos la palabra de Dios y siempre estamos con la palabra, siempre nuestra boca debe estar la palabra de Dios, ¿sí? No lo que dijo Juanito, nada, la palabra de Dios debe estar en nuestra boca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ah, no lo dice, lo siento, no puedo compartir, ¿sí? Volvernos exigentes. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Si no está en la palabra de Dios, lo puede botar a la basura porque no sirve, no sirve. Si no está en la palabra de Dios, no sirve. Debemos entender que como lo dice la palabra de Dios, como Dios lo estableció. No es a mi manera, no es a la manera de fulanito, no, es a la manera de Dios. ¿Amén? Entonces, a esto estoy instando a que siempre estemos buscando la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando en ella con acción de gracia. ¿Sí? Y esa es la oración que es impostergable. No se puede postergar. No se debe de hacer cada día. Siempre se debe de hacer antes de empezar el día. Debe de ser suficiente. Debe de ser específico. ¿Sí? No se puede dejar para después. Eso es como cuando uno necesita tomar agua o comer, ¿sí? O como ir al baño, se necesita. Esa es la oración, yo necesito orar, ¿sí? La oración no puede reemplazarse, no se puede reemplazar ni con una lectura bíblica, no se puede reemplazar ni con una canción, no se puede reemplazar viendo una película, porque a muchas veces pensamos que ya haciendo esto ya. No, porque nada de esto nos puede edificar como la oración. Y nada de estas anteriores nos ayudará a tener una comunión con Dios. Y lo que hoy necesitamos es estar en esta comunión con Dios, ¿sí? La oración es la que produce la vida espiritual. Todo lo que necesitamos lo podemos obtener a través de la oración.
todo lo espiritual, lo material, lo físico, lo tenemos por medio de la oración. La oración es la que hace que la palabra de Dios produzca vida en mí, de fruto en nosotros. ¿Listo? Entonces, esto es este tema de la oración. Y gracias a Dios porque ya terminamos. Es muy importante que la tengamos siempre, ¿sí? Es muy importante que estemos siempre pegados de la mano de Dios, dependiendo de la mano de Dios por medio de la oración. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? ¿Todo claro? Listo. Las orejas de qué? Bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces, vamos a anotar la tarea. ¿Listo? Vamos a dejar una tareita muy, muy cortita, muy pequeñita. Voy a prender mi cámara. Ya está prendida. Entonces, traje por acá en un octavo de cartulina, ¿sí? Por ejemplo, un octavo de cartulina es este tamaño. No sé si lo pueden ver es pequeñito. Es así, pequeñito. Si ustedes lo quieren utilizar así o lo quieren utilizar así, horizontal o vertical, como quieran hacer, ¿sí? Van a escribir o van a dibujar como ustedes quieran. Es como ustedes quieran. Si quieren hacer dibujos o si quieren escribir los 5 pasos de la oración, los vamos a plasmar en un octavo de cartulina. Si usted en su corazón dice, no, un octavo de cartulina es muy pequeño, lo voy a hacer en un pliego, lo puede hacer, ¿sí? Pero disculpe, Eso profe, es según su imaginación. se puede hacer en forma tipo mapa conceptual. Sí, también es como, por eso les digo, en un octavo de cartulina, ustedes van a plasmar de la manera que ustedes, como ustedes quieran. Si quieren hacer dibujos, cinco globitos, o si quieren hacer un mapa conceptual, o si quieren hacer dibujos, de pronto especificando los 5 pasos de oración. Por ejemplo, si ustedes quieran escribir cada paso también lo pueden hacer, ¿sí? Pero entonces en cada 5 pasos van a escribir también, van a hacer 2 ejemplos de la palabra de Dios. Van a tomar 2 ejemplos. Por ejemplo, la oración debe ir dirigida a Dios Padre. Este es el primer parámetro. Toda oración debe ir dirigida al Padre. Entonces, voy a colocar, dijo Jesús, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios. Entonces ahí él está pidiendo al Padre, ¿sí? Otro ejemplo que podemos tomar es cuando dice que los apóstoles le pedían al Padre. Entonces, así lo vamos a hacer. 2 ejemplos, los que ustedes quieran, pueden ponerlos, plasmarlos en ese cuadro conceptual o en esos globitos, no sé cómo lo vayan a hacer, ¿sí? Entonces, esa tarea se va a estar tiene que estar antes del lunes, o sea, antes de que nosotros entremos a clase el martes. O sea, por más tardar el lunes debe estar esa tarea, ¿sí? Entonces tenemos este fin de semana para realizarlo y hacerlo con amor. ¿Ven? Ese es el primer paso de la tarea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya la hayan hecho, le toman una foto y la envían por el grupo. ¿Cómo la van a enviar por el grupo? Profe, mi tarea, yo soy fulanito de tal, y mi tarea, mi tarea es esto. O sea, ustedes ponen la foto y ponen el nombre para yo poder mirar de quién es cada tarea, ¿sí? Para yo poder
mirar y poder observar sí, quién la hizo y quién no la hizo. ¿Listo? Entonces, ánimo con esta tarea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los Listo. 12, Señor, los dos ejemplos que vamos a tomar de la palabra de Dios es para cada paso. O sea, 2 ejemplos para cada paso. sí, señor. Ok, correcto. Sí, sí. Listo. Van a Disculpe, ser, no tengo sé pregunta. sí, señora. Que cuando lo dijiste, no escuché, tenía como mala conexión. Es de los 5 puntos. Sí, señor. Ah, De los 5 punticos que acabamos de estudiar, hacemos, si tú quieres un cuadro conceptual, si tú quieres unos globitos, unos dibujos, no sé, como tú quieras, vas a plasmar los 5 pasos en ese octavo o en donde tú quieras plasmarlos. Y lo quieres plasmar lo quieres hacer en un pliego cartulina, bueno, en fin, no sé, o en un cartón paja, lo vamos a hacer. Ese es el primer punto de la tarea, ¿sí? ok. El segundo punto es que les vas a tomar una foto a esa tarea y van a enviar la tarea por el grupo. ¿Cuál grupo? Por el grupo donde mandamos el link, o sea, por el grupo 2 de los 3.000 obreros. ¿Listo? Para eso está, este es nuestro grupo. Entonces, ahí ustedes van a mandar su tarea. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos para ayudarles. No se nieguen en preguntar, ¿sí? Estoy ahí para ayudarles, colaborarles. Muchas veces uno cuando deja tareas, uno dice, no, pero ya empezaron a dejar tareas. Y como que la gente se desanima, hay gente que no le gusta. Entonces, no se preocupen. Pueden llamarme, ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál es su duda? Y es eso, poderles ayudar y decir, no, mira, la tarea es una bendición, porque en la tarea usted se va a dar cuenta si aprendió o no. ¿Sí? Ese es un medio por el cual uno como maestro ve si esa persona, ¿sí? Aprendió, está atenta, aprendió, sí pudo, si pudimos aprender algo hoy, yo lo voy a ver en la tarde. ¿Listo? Tercer paso. Ya después de haber hecho la tarea, haberles mandado la foto al grupo, ya el tercer paso es que usted la pegue donde usted quiera pegarla en la casa. Si la quiere pegar en la puerta de su habitación, o si quiere pegarla en la cocina, o si quiere pegarla en la puerta de la calle, no sé, donde Dios le diga dónde puede pegar. ¿Por qué? Porque cuando lleguen sus amistades, cuando llegue su familia, y dice, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? Y entonces ustedes pueden decirle, miren, que yo aprendí a orar, y pueden enseñarle con eso que ustedes hicieron. Lo importante es que ustedes ya comiencen a hacer eso que llevan esa palabra. Amén. Entonces, por eso es que se hace esta tarea también. Por eso les debe quedar súper bien, les debe quedar muy bonita. Yo veré ese trabajo bien hecho, porque no es para mí, es para Dios. Con esa tarea ustedes van a enseñar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, yo no tengo ninguna pregunta. Algo algo que me puedan contar que aprendieron hoy, alguien que me quiera compartir? ¿Qué les pareció de la clase que aprendieron? Profe, tengo algo fuera del temita. Sí, Profe, señora. usted sabe que para la asistencia hay hay una que dice Carmen Carrero. ¿Ese es el señor Carrero? ¿Está acompañado con quién? Para la asistencia, ¿con quién está? ¿Me escucha el Sí, hermano? quisiéramos saber
Sí, ese don José, el hermano José. Creo que es él. Yo estoy aquí desde Carmen Carrero, pero porque mi teléfono no ha podido entrar. Me toca con el teléfono de mi hermanita Carmen. Sí, Y Fernando. también está, Bueno, sí, señor. también está ahí. ¿Quién Y está ahí Tania. también Ah, para entonces, Torres. Lo que ¿está pasa es que el Tania? teléfono se apagó. Ok. Tranquila. Eso nos puede pasar. Muchas gracias por decirnos eso. Entonces, ustedes están en clase. Son dos personitas que están en clase por un mismo teléfono, que es don José Carrero y Tania Torres. Sí, señora. Sí, sí. Listo. Para ponerlo acá en la asistencia. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a orar. Creo que nadie se sintieron hoy, como estuvieron en la casa, que aprendieron. Ánimo, no se me pongan nerviosos. O estos temas ya lo sabían, o qué aprendimos hoy. Bueno, de mi parte, estos temas yo no los sabía de esta manera, pero sí he tenido algunas personas acá que me han estado enseñando un poco cómo es el tema. Ya con usted yo tengo en una forma mejor, pues, mejor ya organizada, y de verdad le agradezco todo eso. Aparte de que eh, estoy entendiendo que al leer la Biblia uno debe de tomar en cuenta cualquier pequeño detalle, porque así sea una palabra nos puede dar un contexto completamente diferente a lo que está plasmado en ella, como es eso lo aprendí hoy, que fue lo de Elías, cuando fue llevado por el carro de fuego. Así lo tenía yo entendido. Y en realidad en la Biblia no dice que fue llevado por un carro de fuego, sino por un torbellino. El carro de fuego solamente apartó a su discípulo de él. Entonces, literalmente hay que leer bien la Biblia y cada palabra para poder entender de una mejor manera. Amén, así es. Muy bien. Eso es lo que primero se hace, uno entender la palabra. Ese es el siguiente tema que vamos a ver el próximo martes. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Por eso digo que las tareas deben de estar a más tardar el lunes. Ya el lunes ya todos deben de haber presentado sus tareas, porque el martes ya vamos a empezar con otro tema y ya no hay más opción. Ya quedó lo que quedó, y el que se quedó sin presentar, pues con amor. ¿Qué es lo que estamos formando en ustedes? Estamos formando personas de obediencia, estamos formando personas con, con esos valores, con ese anhelo de querer servir al Señor, con ese compromiso que ustedes están adquiriendo, no conmigo, por eso les digo, no conmigo, sino con Dios. ¿Por qué? Porque eso que ustedes van a hacer, esa cartulina que ustedes van a hacer, ese es el material que ustedes ya tienen para enseñar. Ustedes no se pueden quedar con esta perla, ustedes no se pueden quedar con esta llave. Esto que aprendimos hoy es como una llave, es la llave que abre la puerta del cielo. Porque como les decía, Dios tiene una bodega y ustedes tienen la llave para poder entrar en esa bodega, que son esos 5 pasos. Hacerlo, eso va a ser muy importante, va a ser muy importante, porque de eso depende que ustedes vean la mano de Dios. Vamos a empezar a ver testimonios en este lugar, vamos a ver. Yo empecé a pedirle así conforme me enseñaron, y yo veo que Dios me respondió. Entonces, sí, si hay peticiones en este lugar, si hay algún hermano que tiene peticiones, lo pueden hacer para poder empezar a orar por esas peticiones. Y ya como sabemos orar, entonces es aplicar, ¿sí? Esta enseñanza no es solamente palabra, sino también es práctica.
Entonces, ¿hay alguna petición en que podamos orar? ¿No? Hola Liliana. ¿Verdad? Nuevamente pedir oración por mi papá. Mañana le hacen el procedimiento de un cateterismo del corazón, entonces ya le hicieron uno y hay que hacerle otro. Listo. Gracias. Entonces, ¿cómo sería ahí la oración? Ya sabemos qué le vamos a pedir a Dios. ¿Tú qué le pides a Dios? Es tu petición. Tú le vas a pedir la solución a Dios y nosotros vamos a orar por esa petición. Vamos a orar. Pues yo ya voy a orar por esa petición, pero necesito saber cómo le pido a Dios. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le pedimos? ¿Qué le vamos a pedir? Sanación, que sea él interviniendo en esa cirugía, usando los médicos, que les dé sabiduría y que esté él ahí presente. Listo. Entonces es sanidad. ¿Lo que dijo? Sí. Sanidad. ¿Y sabiduría para quién? Para los médicos. Bien. Entonces, si esa es su fe, conforme a su fe será. ¿Sí? Yo hubiera pedido, Señor, sánalo en el nombre de Jesús y ya. Pero esa es mi fe, pero yo respeto tu fe. Así que conforme a tu fe, yo me uno a esa fe que tú tienes y voy a pedir conforme a tu fe. Es que Dios lo sane y que sea sanado en el nombre de Jesús y que la sabiduría de Dios esté en los médicos para que traten a tu papá. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿alguna otra petición? ¿No hay más peticiones? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, entonces, en esta hora, que sea Dios obrando y que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Amén. Señor y Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Padre Santo. Primeramente, Padre Santo, para agradecerte por este tiempo, Señor, por esta clase, Señor, gracias porque tú nos has hablado, gracias porque tú nos has mostrado tu misericordia, tu benignidad, Señor, hasta esta hora, Señor. Gracias porque tú has sido benecer para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te presentamos, Señor, a Don Elí, Padre Santo. Te presentamos delante de ti a este varón, Señor. Te rogamos que seas tú guardándole la vida, Señor, en este hospital donde esté, Señor. Seas tú guardándole la vida y seas tú sanándolo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sánalo, Padre Santo. Por favor, te rogamos, Señor, que sea tu mano poderosa y que conforme a la fe, Padre de Doña Blanca, ella pueda, Señor, ver esa sanidad en su papá, Señor. Que conforme a su fe se ha hecho, Padre, por favor, tu palabra dice que por tu llaga somos curados, Señor. Te pedimos que seas tú sanándolo, Padre Santo, que seas tú haciendo esta obra en este varón, Señor. Te pedimos, Señor amado bendito, que seas tú obrando, Señor, sanándolo, Señor, todo en su cuerpo, Señor, todo lo que lo produzca, Padre Santo. Dale completa sanidad, Padre Santo, por favor. Te rogamos también, Señor amado bendito, por los médicos, Señor, que lo están tratando. Dale sabiduría, Señor, por favor, ayuda a estos médicos, ayuda a los Padres Santos, a las enfermeras, a los que están allí en el hospital, ayuda a los padres, fortalece sus vidas también, ayuda a los, oh Dios amado bendito. Es un trabajo que ellos están haciendo, Señor, por el bien común, Padre Santo. Te rogamos a ti, Señor, que seas tú sustentando la vida del médico, que seas tú, Señor, ayudándoles, dándoles sabiduría para cómo tratar a cada enfermo, sobre todo a un Elí, Señor, por favor, te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, con tu mano poderosa, haciendo este milagro, esta obra allí, Padre Santo. Te pedimos que seas tú obrando, Señor, en la vida de cada uno, Padre. Por favor, te rogamos esa sanidad
de Onelí, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, y lo creemos desde ya, Señor, lo creemos y lo confesamos de que tú estás haciendo esa obra, Padre Santo, en él. Gracias, Señor, gracias porque ya tú lo estás haciendo, Padre, lo recibimos hecho en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por cada persona que está en esta clase, Señor, gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendice su vida, Señor, ayúdalos, Padre Santo, ayúdanos, oh Dios mío, a conocer más tu palabra, Señor, a entenderla, Señor, a ponerle el verdadero sentido a tu palabra, Señor, te lo ruego, Padre Santo, bendice, Señor, la obra de sus manos, bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, en tus benditas manos, Señor, ponemos cada vida, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento, el corazón, Señor, y que esto que estamos aprendiendo, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, que sea para ti, oh Señor, que te agrademos a ti con todo esto que hagamos, oh Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes diariamente, Señor, te pedimos que nos ayudes ahora, Padre, por favor, ayúdanos, oh Dios amado. Te rogamos, oh Dios santo, que seas tú haciendo en nuestras vidas, oh Dios mío, que esta clase no quede, Señor, allí en un cuaderno, sino que quede en nuestra mente, que quede en nuestro corazón, oh Dios amado, por favor. Te pido que el Espíritu Santo sea rearguyendo, Señor, que seas tú mostrándole, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús, y que cuando ellos se acerquen a ti a través de la oración, ellos puedan ver tu poderosa mano y puedan entender, Señor, que es tu gloria, que es tu mano poderosa, que es tu palabra la que hace en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre Santo. Gracias, oh Dios amado, bendito por nuestras vidas, Señor. Gracias en esta hora, Señor, por la personita que pudo estar conectado hoy, por el que no pudo estar conectado, Señor, yo te doy gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, bendecimos ahora a nuestra familia, a nuestros hijos, oh Dios amado, y recibimos esas bendiciones. En el nombre de Jesús, así lo declaramos y así lo recibimos hecho, Señor. En tu poderoso nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, un abrazo, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Que sea Amén. Dios guardándolos y reservándolos para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Todo vuestro ser, vuestra alma, mente, cuerpo, sea guardado irreprensible para nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, quedamos despedidos y esperamos que esta clase haya edificado nuestro corazón y nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios los bendiga. Dios bendiga a Jamie Moreno. Dios la bendiga. Amén, ¿A gracias. quién más veo por acá? Maruja, Dios te bendiga. Amén, usted también. Alcira Martínez, Dios la bendiga. Amén, Dios le guarde a usted. Amén. A Angie, Dios te bendiga, Angie. Gracias. Gracias por estar ahí. A David, Dios te bendiga. Gracias por participar. Ojalá que siempre esté participando. Dios te bendiga. Amén. A Nedeni, qué pena. Nedeni, Dios te bendiga. Nedeni. Gracias, igual Dios te bendiga. Me encantó la clase. Deni, amén. Karen, Dios te bendiga. Gracias por ser esa ayuda. Amén. Profe. Dios te bendiga, Blanca. Ya podemos decir que tu papá está sano en el nombre de Jesús, porque ya ya hemos orado y ya las peticiones que le hemos dado a Dios, dice la palabra de Dios, que ya las tenemos hechas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén.
José, Dios te bendiga. ¿Dónde está en Bochalema? Todos mis hermanos que están allá, Dios los bendiga. Bien. Ana Misael, Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias por estar ahí en la clase. Elizabeth Lizarazo, Dios te bendiga y gracias por estar ahí. No sé si estás, si puedas prender tu camarita. Gracias. Amén, Dios te bendiga. Ok. Veo que estás por primera vez hoy. Sí, señora. Listo. Estuviste mirando que Llegué un en poquito tarde. Sí, sí, eso me di cuenta. Si tú puedes mirar en el grupo nosotros vamos a dejar grabada esta clase. Entonces la idea es que tú la vuelvas a mirar, que la veas, y cualquier cosita, cualquier pregunta, pues me puedes escribir y con mucho gusto te vamos a ayudar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora, entonces bienvenida. Dios la bendiga. Y bueno, amén, gracias. Bueno, gracias. Entonces, mis hermanos, un abrazo. Yo sé que Dios los va a guiar, los va a ayudar. Y vamos así sea. a Profe, seguir. profe, Bendiciones. profe, Sí, señor. le envié ahí el número para que me agregue al grupo, porfa. Bueno, listo. Sí, señor. Con el mayor de los gustos. Bueno, gracias, profe. Bueno, bendiciones y gracias a ti. Amén.